Ucha, Chucanadacuepet, Ubyaski, Usamantalemus Pasú. Vengo de la Institución Educativa Tecnológica Los Santos CCD, soy actual Kihuetecnas. Bueno, el día de hoy trabajamos en el espacio de hacer cuadernillos con materiales didácticos, con materiales reciclables para el fortalecimiento de la lengua materna, que es muy chévere. Esta experiencia me pareció muy chévere porque estamos usando materiales que quizás a veces los mandamos para la basura y eso hace daño a la madre tierra. Entonces vamos a reutilizarlos para formarlo en cuadernillos, en libros, y esa es una experiencia muy bonita para recalcárselo a los niños más pequeños y a los demás compañeros. Chamacuepet, Johan Alberne Huepaví, Nasa Paez. Soy actual negociador de la Institución Educativa Eduardo Santos CCI, ubicada en el Resguardo Indígena de San Francisco. Hoy nos encontramos en la elaboración de un trabajo con materiales reciclables. Bueno, bajo mi perspectiva y mi pensar, siento que es muy importante porque como NASAs, todo lo que en algún momento tenemos acá, o sea, no le demos oportunidades y todo lo buscamos de afuera. Al abrirnos nuestra oportunidad, nosotros como jóvenes estudiantes nos empezamos a conocer un nuevo punto de vista que vemos que desde lo propio, desde lo nuestro, también podemos empezar a construir, o sea, como comunidades indígenas podemos mostrar toda nuestra diversidad y nuestra cultura, conociendo nuestros territorios desde el reciclable, porque actualmente la contaminación se ha visto que está muy avanzada. Entonces, al abrirnos esta oportunidad, nosotros como estudiantes seguiremos como motivando jóvenes para que sigan este camino que es muy lindo. Desde ese punto de vista podemos mostrar mucho, porque como jóvenes indígenas NASAs tenemos mucho por mostrar, solo que no se nos ha dado el espacio. Ese es un gran espacio que vamos a aprovechar al máximo como estudiantes. Eso sería por mi parte, muchas gracias, pai pai. Hola, muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Soy Miguel Cornelio Cruz, vengo del estado de Oaxaca, en un país llamado México. Formo parte del cuerpo de facilitadores de la Universidad Autónoma Comunal del estado de Oaxaca y este día nos encontramos aquí en las instalaciones del CCDIC, pues acompañando un poquito un taller sobre técnicas de encuadernación. El taller es impartido por los compañeros Gustavo Yonta y Silvino. Ambos forman parte de una organización muy importante que se llama PICIA. Y bueno, creo que es muy importante este tipo de actividades porque trabajar un taller de encuadernación, todo lo que tiene que ver en cuanto a formas de cómo diseñar un portador, un material educativo, todo lo que tiene que ver en cuanto a formatos y sobre todo contenido, y en este caso específico es el contenido referido a la lengua Nasayugua. Me parece que es muy importante porque le da autonomía a los procesos de revitalización que se vienen haciendo desde los territorios, desde los pueblos y desde luego que desde la misma institución, el CCDIC. Entonces creo que es un taller muy importante. Y también creo que está el hecho de que pues aquí en el CCDIC ahora ya cuentan con una imprenta, y tener una imprenta pues desde luego que va a permitir hacer una variedad muy grande de materiales, de portadores de texto, libros hechos por los dinamizadores, las dinamizadoras, libros hechos por las niñas, por los niños, por los jóvenes. Y por qué no también libros que puedan ser hechos con acompañamiento de dinamizadores y estudiantes, libros que puedan ser hechos por padres, madres de familia y la propia comunidad. Y me gustaría hacer una invitación para que todo mundo, los de la comunidad, los de aquí de la institución, pues aprovechen la imprenta y también puedan compartir los conocimientos que se están desarrollando en este taller, porque creo que eso también nos permite como que el Nasayugüe siga existiendo y que estos procesos de revitalización se fortalezcan.